¿Están, no? ¿Siguen aquí? Ya. Sigo aquí. Un par de cosas. ¿Se acuerdan lo que revisamos la semana pasada, el martes de la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? Las etapas de el proceso de investigación, ¿no? Etapas del diseño de investigación. Muy bien. Es diseño. ¿Qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación es la etapa del método científico que tiene que ver con definir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Es la etapa del método científico en la cual vamos a acotar nuestros temas y vamos a definir nuestras variables, vamos a definir nuestros procedimientos y los datos que vamos a utilizar. Sí, es una de las etapas más importantes del método científico y particularmente importante cuando hacemos métodos cuantitativos, cuando utilizamos la estadística, ¿sí? Porque tenemos que tener un buen diseño de investigación, tiene que ser claro, preciso, ¿cierto? Parsimonioso, que es lo que buscamos, tratamos de entregar explicaciones, ¿cierto? Que sean relativamente claras, precisas. Para ello nos sirve un buen diseño de investigación. Hoy día vamos a continuar revisando, vamos a cerrar el tema del diseño de investigación, vamos a ver dos cosas hoy día. Primero vamos a revisar cómo medir cosas, ¿sí? Eso que es una cuestión súper importante en métodos cuantitativos. Vamos a revisar cómo operacionalizar variables, cómo bajar variables que son potencialmente abstractas a cuestiones más bien concretas y medibles, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos cuando hacemos ciencias sociales es precisamente eso, nuestros objetos de estudio son cuestiones más bien abstractas, ¿sí? Entonces, potencialmente tenemos que, de alguna forma, bajarlas, hacerlas más concretas y tratar de operacionalizarlas. Y después, en el segundo bloque, vamos a ver un ejemplo de diseño de investigación cuantitativo. ¿Dudas, consultas, chicos, hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Sí. Nada, profe. Qué bueno. Es un poco fome hacer clase contra la pared, si pueden, y él solo en la medida de lo posible, si pueden y quieren, prendan sus cámaras para que sea un poco más dinámico y también para conocerlos, así como si algún día me los encuentro en la universidad o en la calle para poder saludarlos, no voy a tener idea de quiénes son, o potencialmente después para escribir sus tesis y ese tipo de cosas. Ya, además, un par de... ¿cómo van con la ayudantía? ¿Qué tal la ayudantía con Byron? La semana pasada tuve un problema y no Sí, tienes pudimos... razón, disculpe, la semana pasada tuve un problema, ¿verdad? Sí, disculpe, tuve un problema técnico, tuve un problema con su computador, entonces no pudo hacer la ayudantía, pero esta semana sí, y vamos a ver cómo la vamos a recuperar. Además, les Todavía cuento, recuerdo que él dijo que no necesitaba cambiar mi computador. Vaya las vueltas de la vida. además les recuerdo que la próxima semana, para el día 11 de mayo, está programada la primera prueba del curso, ¿sí? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo voy a hacer la prueba? La prueba se la voy a subir el día viernes, yo creo, después de la ayudantía, ¿sí? Va a ser una prueba para la casa, van a tener una semana para responderlas. Eh, eh, y para que tengan tiempo para responderlas y no queden agotados, la próxima semana, el próximo martes, no vamos a tener clase, ¿sí? No vamos a tener la sesión del próximo martes, no obstante, igual me voy a conectar. Me voy a conectar, ¿les parece a las 8:30? Me voy a conectar a las 8:30, ¿sí? Para resolver cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la materia o con respecto a la prueba, ¿sí? Quiero que ocupen el tiempo de la clase en potencialmente responder la prueba, pero además van a recibir mi ayuda, ¿sí? Entonces, a las 8:30 me van a poder hacer preguntas aquí mismo, en el mismo link de la clase, ¿ok? Y van a tener una semana para responder la prueba. ¿Dudas, consultas, chicos? Sí, profe, no entendí algo. ¿La va a entregar el martes 11 o el viernes? No, el viernes, lo voy a entregar el viernes 7, ¿sí? Van a tener ¿Ya? una semana, a tener hasta el viernes. No sé muy bien si le voy a dar hasta el... Sí, yo creo que hasta el viernes 14 para que entreguen la prueba, ¿sí? El día 11
no vamos a tener la clase regular, no obstante, igual me voy a conectar para resolver dudas si ustedes tienen con respecto a la clase. Si ustedes tienen dudas, se pueden conectar a las 8:30 y me pueden hacer pruebas, o sea, me pueden hacer consultas, preguntas con respecto a la evaluación, si tienen dudas o ese tipo de cosas. Simón, ¿te queda más claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguna duda con respecto a la evaluación? ¿No? Ok. Vamos a la clase. Ya. Dijimos que el proceso de investigación es un proceso dinámico, ¿sí? Que potencialmente lo podemos dividir en dos etapas, ¿sí? La primera etapa tiene que ver con el diseño de investigación y la segunda etapa tiene que ver con ejecutar la investigación. Hacer una investigación no es solo ejecutar o llevar la investigación, sino también implica en una primera etapa diseñar la investigación, ¿sí? Dijimos que el proceso de diseño de investigación es la etapa del método científico en la que diseñamos la investigación, es decir, vamos a establecer qué es lo que vamos a investigar y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Partimos de una idea grande, ¿sí? Y lo vamos acotando poco a poco, que es lo que fuimos viendo la semana pasada. No obstante, en este proceso, una de las etapas más complejos, ¿sí? Particularmente para nosotros los cientistas sociales, cuando hacemos métodos cuantitativos, tiene que ver con el proceso de operacionalización de variables, ¿sí? Es una etapa dentro del diseño de investigación. La operacionalización de variables es la etapa del método científico o es la etapa del diseño de investigación en la cual vamos a entregar una definición, ¿sí? De las variables que nosotros vamos a estudiar y vamos a establecer cómo las vamos a medir, cómo las vamos a observar empíricamente. Antes, pregunta para ustedes. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Es un atributo del objeto de análisis. Muy bien, es un atributo de nuestro objeto de análisis. ¿Y qué características debe tener estos atributos en nuestros objetos de análisis? Debe variar en el tiempo y entre sujetos. O entre sujetos, muy bien. ¿Algo más? ¿Falta una característica importante? ¿Maite? ¿Está? ¿Maite Rivas? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la otra característica importante que debe tener una variable? Dijimos que una variable es un atributo que tienen nuestras unidades de análisis, ¿cierto? Que debe variar en el tiempo o entre sujetos. ¿Y qué más dijimos? ¿Se acuerda? No, profe, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Está bien? Observable, esa era la otra. Muy bien. ¿Perdón? Son Susceptibles de susceptibles ser medidas. Muy bien, perfecto. Son susceptibles de ser medidas. Una variable es un atributo que observamos en nuestra unidad de observación, en nuestra unidad de análisis, ¿cierto? Es un atributo que debe variar entre sujetos o en el tiempo, que nosotros los científicos sociales nos interesa observar, nos interesa analizar y explicar variables no constantes, ¿cierto? Y debe ser susceptible de ser medido u operacionalizado. Muy bien, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. El proceso de operacionalización de variables, ¿sí? Es un proceso doble, es un proceso que lleva dos etapas. ¿Okay? La primera etapa tiene que ver con definir conceptualmente nuestras variables y la segunda etapa tiene que ver con definir operacionalmente la variable, ¿sí? La definición conceptual de la variable tiene que ver con explicar qué es lo que nosotros vamos a entender por esa variable. Si estoy estudiando democracia, vamos a entregar una definición de democracia. ¿Qué es democracia, por ejemplo? ¿Sí? En cambio, nuestra definición operacional tiene que ver con cómo voy a observar empíricamente mi variable, y particularmente cómo la voy a medir. ¿Sí? Si estoy estudiando de democracia, en mi definición conceptual voy a definir democracia, pero en mi definición operacional voy a entregar o voy a definir los indicadores o la forma en cómo voy a observar empíricamente la democracia, cómo la voy a medir. ¿Sí? De nuevo, en ciencias sociales esto es un proceso relativamente complejo, porque a diferencia de las ciencias naturales que miden, no sé, virus, ondas o cosas que son relativamente tangibles,
nosotros en ciencias sociales tratamos de explicar, de analizar cosas que son más bien intangibles. Nosotros no andamos viendo la democracia día a día, ¿sí? La democracia no va a comprar al supermercado, no pide permisos en la comisaría virtual, ¿sí? Nosotros no podemos, nos cuesta un poquito más observar la democracia, ¿sí? ¿Cómo potencialmente podemos observar la democracia? ¿Cómo podemos medir la democracia? ¿Se les ocurre? Los índices que hay, por ejemplo, de calidad de la De democracia, acuerdo, pero estos índices de calidad de la democracia... Muy bien, Dagna. Pero estos índices de la calidad de la democracia capturan distintas cosas, ¿sí? ¿Qué miden estos índices de la calidad de la democracia? Nos basta con es decir, que, hay un índice de calidad de la democracia y el índice de la calidad de que la democracia depende mide... del índice porque todos miden cosas distintas, súper Muy bien. engorroso y latero. Eh, es más bien latero más que engorroso, sí. Es verdad. Si no te gusta tanto estudiar democracia, puede ser un poco... No es latero. Y de hecho, el principal problema del estudio de la democracia es precisamente eso. Y potencialmente puede ser latero, principalmente por una de las cosas que vamos a discutir hoy día, que en ciencias sociales, uno de los principales problemas que tenemos tiene que ver con definir cosas, ¿sí? Y en este proceso de definir cosas también entran un montón de cosas que son potencialmente subjetivas. Por eso es que utilizamos el método científico, porque nuestras valoraciones normativas de cómo nos gustaría que fuera el mundo o de cómo creemos que es el mundo, ¿sí? En cierta medida nos juegan una mala pasada a veces en la forma como medimos y operacionalizamos las cosas, ¿sí? Y precisamente la democracia es un elemento difícil de medir y de operacionalizar, ¿sí? Por ejemplo, si definimos, pues, ¿qué es democracia? Hagamos un ejercicio primero y después vamos a definir cosas. ¿Qué, qué es? Definamos democracia. ¿Qué es la democracia? Vamos, chicos. Es que es difícil porque me acuerdo que en análisis político latinoamericano nos explicó como 10 definiciones de democracia. Eran ¿Quién? muchas. ¿Yo? Sí, dijo que Sí. había muchas definiciones de Sí, democracia. efectivamente, hay muchas definiciones de democracia y tal como hay muchas definiciones de todas las cosas en ciencias sociales, de instituciones, de política, de poder. Muy bien, pero cualquiera. Una definición de democracia. Puede ser una La definición que hayan visto en clase o puede ser una que tengan propia, está bien. Siento que la definición como más básica que se nos enseña, esa que se nos enseña en el colegio, es que es un sistema de gobierno en el que la población participa al elegir los representantes. Muy bien. Entonces vamos a decir que la democracia es un sistema de gobierno en que la población participa en elegir a los representantes. Aquí. ¿Cierto? Entonces, si decimos que la democracia es un sistema de gobierno, que la democracia, perdón, es un sistema de gobierno en que los ciudadanos participan en elegir los ciudadanos, ¿cómo podemos observar primero empíricamente si un país tiene o no democracia? Con las elecciones. ¿Cómo a partir de las elecciones, Simón? Porque a través de las elecciones uno puede medir, como al final cuantificar la existencia de que en verdad hay una democracia. Ok, Bajo esa definición conceptual. muy bien. Bajo esa definición conceptual, efectivamente podemos ver si hay existencia de elecciones en el que potencialmente las personas, los ciudadanos o las personas que viven en ese país van a participar para elegir a sus autoridades. Bien, ¿cierto? Entonces, potencialmente tenemos una definición y esta definición tratamos de hacerla calzar, ¿cierto? Con la observación empírica, ¿sí? Suena simple, sí, pero es un poco más complejo, porque si decimos que la democracia es un sistema de gobierno en que los ciudadanos participan en la elección de sus autoridades, potencialmente podríamos incluir al régimen de Pinochet como una democracia. Porque en el régimen de Pinochet hubo elecciones en 1978, hubo elecciones en 1980, hubo elecciones en 1988 y en 1989. ¿Qué opinan de eso? Pero es que yo me acuerdo, o sea, que dio una lista como de elementos que se asocian a una democracia. Y en De eso acuerdo, pero estaban así, independiente de la definición de democracia que utilicemos, ¿sí? Eh, tenía que haber, asegurarse los derechos políticos, sociales, las libertades sí, fundamentales, pluralidad de partidos, por eso no sería una democracia lo de transparencia también. muy bien, la de Pinochet, ¿cierto? Porque Claro. si entregamos una definición, o sea, a partir de una
definición inicial, dijimos que la democracia es un sistema en que la ciudadanía participa para elegir a sus autoridades. Bajo esa definición, podríamos catalogar de democracia Chile bajo Pinochet, Venezuela bajo Chávez y Maduro, y Cuba bajo los Castro, ¿sí? China, ¿cierto? Profe, entonces ¿Sí? habría que especificar mucho la definición del concepto, ¿no? Y ese es uno de los problemas principales que tenemos en ciencias sociales, que vamos a ir, dado que trabajamos con cuestiones abstractas, ¿sí? El problema es que tenemos que ir haciéndolo mucho, tenemos que ir agregando características para ir haciendo mucho más concreto nuestras variables o nuestros conceptos, ¿sí? Y el problema es que mientras más características les agregamos a nuestra definición, el potencial universo, ¿cierto?, que yo puedo observar en distintos objetos se va reduciendo, ¿sí? El problema, y bueno, ahora, independiente del ejemplo, ¿sí? Una buena definición, ¿sí? Al momento, y aquí empezamos a pasar materia, ¿sí? Una buena definición al momento de operacionalizar variables, al momento de entregar una definición conceptual u operacional, ¿sí? Una buena definición siempre es clara, es explícita, ¿sí? Y permite identificar los atributos de cada concepto, ¿sí? Importante es que en ciencias sociales tratemos de utilizar definiciones mínimas, ¿sí? Es decir, definiciones que potencialmente debiesen incluir solo los atributos esenciales para caracterizar un objeto, ¿sí? El problema es definir cuáles son estos atributos esenciales para caracterizar el objeto, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. No, sí, otro ejemplo. Definamos partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? ¿Qué es un partido político? Potencialmente podemos definir los partidos políticos como un grupo de interés. Un grupo de interés que a partir de un grupo de interés que intenta poner sus políticas, es un grupo de interés que intenta influir con sus visiones en el proceso de deliberación político, ¿cierto? En el proceso de políticas públicas. ¿Eso es un partido político? Pero el partido tiene que tener institucionalidad, además de tener como un interés. Esa era como la diferencia entre grupo de interés y partido, si no me equivoco, o una de las diferencias. Porque un grupo de interés no está como, no tiene sea un presidente o cosas como una burocracia igual interna. Ok, de acuerdo. Pero, por ejemplo, mi punto tiene que ver más bien con... No, está perfecto tu punto, Dagna, ¿cierto? Pero si decimos que los partidos políticos son un grupo de interés, ¿sí? No podemos hacer una distinción, por ejemplo, entre un partido político y un movimiento social, ¿sí? Los partidos políticos y los movimientos sociales, ambos son grupos de interés. De hecho, los empresarios también son grupos de interés, ¿sí? Los sindicatos son grupos de interés también, ¿sí? Entonces, ¿cómo potencialmente podemos distinguir un partido político de otros grupos de interés, como por ejemplo los movimientos sociales? Los movimientos sociales también los podemos definir como un grupo de interés que intenta influir en el proceso de políticas públicas, en el proceso de deliberación política. ¿Cómo podemos entonces distinguir un partido político de un movimiento social, por ejemplo? Por ejemplo, incorporando la definición de partidos políticos, decir que un partido político es cualquier grupo político, ¿cierto?, que tiene una organización estable y que compite en elecciones por cargos públicos, ¿sí? A partir de esas características, que compiten en elecciones por cargos públicos, potencialmente podemos distinguir a los movimientos sociales de los partidos políticos, ¿sí? El punto importante es que cuando entregamos definiciones en ciencias sociales, ¿sí?, tratamos de entregar atributos, ¿sí?, que intenten definir cosas de otras cosas potencialmente, ¿sí? Y para eso utilizamos algo una herramienta que fue definida por Sartori. ¿Conocen a Giovanni Sartori? Que él la define o él llama la escala de abstracción. ¿Conocen la escala? ¿Les suena la escala de abstracción? No. ¿Siguen aquí? ¿No la No, no me conocen? suena. No, para nada. Ok. Es súper importante en ciencias sociales, la vamos a estudiar. La escala de abstracción se llama.
escala de abstracción, ¿sí? Y nos sirve para definir cosas. Es una herramienta que tenemos para definir cosas, ¿sí? El proceso de definición, entonces, dijimos que consiste en delimitar cuáles son los atributos esenciales que vamos a asociar a un concepto, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que un atributo esencial de la democracia es que hay participación ciudadana. No obstante, hay otros atributos que potencialmente también nos sirven para distinguir la democracia de otros tipos de régimen, ¿cierto? Si solo decimos que la democracia es un sistema de gobierno en el que la gente participa para elegir a sus autoridades, potencialmente vamos a estar incluyendo en esa, o podemos caer en incluir en esa definición regímenes políticos que no son democracias, ¿sí? Y eso pasa cuando, generalmente en ciencias sociales, ¿sí? Es por eso que en una buena definición, ¿sí? Para no caer en estos problemas, tiene dos elementos. El primer elemento tiene un elemento de denotación. Las definiciones denotan, ¿ok? Pero la denotación tiene que ver con definir la clase de objeto a la cual vamos a aplicar un concepto, ¿sí? Vamos a definir la clase de objeto a la cual vamos a aplicar un concepto. Después lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar ahora, ¿sí? Y el segundo elemento que tiene una definición es la connotación, ¿sí? Y la connotación tiene que ver con el conjunto de atributos, de características y de propiedades que van a tener los objetos, ¿sí? Por ejemplo, ¿les hice alguna vez el ejemplo de la silla o no? No, ustedes no. No, Creo que no. ¿no? No solo de un lápiz. Solo de un lápiz, sí, sí me acuerdo. Hagamos un ejemplo. Definamos una silla. ¿Qué es una silla? Defina una silla. Algo mucho más simple que definir democracia, por cierto. ¿Qué es una silla? Silla. Valentina Villegas, ¿está? La profecía. Hola, buenos días. Valentina, ¿cómo podemos definir una silla? ¿Qué es una silla? Podría ser un objeto de uso cotidiano que se usa para sentarse. Muy bien, un objeto de uso cotidiano que se usa para sentarse. Perfecto. Muy bien, Catalina. Perdón, Valentina. Valentina, disculpa. Catalina me mandó un mensaje por el chat y dice, una silla es un mueble que se usa para sentarse. Perfecto también, ¿cierto? Una silla es un objeto de uso cotidiano que se usa para sentarse. Muy bien. ¿Qué opinan de esa definición? ¿Es una buena definición? ¿Nos permite identificar una silla de otras cosas? Por ejemplo, si yo No tengo sé, una cama, no sé yo, quizás. una cama es un objeto de uso cotidiano que lo uso para sentarse, que lo uso para sentarme a veces. ¿Es una cama una silla? ¿Podemos decir que una cama constituye una silla? No. No, ¿cierto? Una cama evidentemente no es una silla, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo estoy en la calle y me siento en la cuneta, ¿sí? Una cuneta potencialmente es de uso cotidiano y nos sirve para sentarnos. Pero ¿una cuneta es una silla? ¿Podría No, decirse que su función principal es sentarse? Sí, la función principal de la cuneta o de la cama es sentarse. No, que la función principal de la silla es sentarse, Ok, porque la de acuerdo, función la de la función cama... principal de la silla es sentarse. Ok, es un mueble cuya principal. Muy bien, esa es una buena definición, ¿cierto? Pero entreguemos algunas otras. Dijimos que las definiciones tenían un elemento de connotación, perdón, primero de denotación y después de connotación, ¿cierto? El elemento de denotación tenía que ver con la clase de objeto a la cual vamos a aplicar el concepto, ¿cierto? Entonces, una definición va a partir por una definición de clase. ¿Qué es una silla? Una silla es un mueble, ¿cierto? Dentro de las cosas que existen en el mundo, es un mueble, ¿cierto? Luego, una buena definición sigue con elementos de connotación. La connotación implica entregar conjuntos de atributos, ¿sí? Características y propiedades que van a definir estos objetos, ¿sí? De otros objetos que potencialmente pueden ser incluidos en la misma clase, ¿sí? Es decir, vamos a definir silla
Ya sabemos que es un mueble, pero a partir de los elementos de denotación vamos a distinguir la silla de otros muebles, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que la silla es un mueble, ¿sí? Que tiene 4 patas y sirve para sentarse. ¿Sirve? ¿Qué opinan de esa definición? No sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque los diseñadores se ponen ingeniosos en diseñar su silla y a veces pueden tener menos patas o más. Bueno, más patas no, pero menos patas sí. Muy bien, perfecto, ¿cierto? Sabemos que los diseñadores a veces se ponen ingeniosos, ¿cierto? Y a veces se ponen a inventar cosas. Miren, denme un minuto. Bajo esa definición, miren esto. Esta no sería una silla, ¿cierto? Pero evidentemente es una silla. Es más, bajo esa definición, esta tampoco sería una silla. Es un mueble que tiene 4 patas y sirve para sentarse. Es un mueble, pero tiene 5 patas, pero sirve para sentarse. Bajo esa definición, esta no es una silla. No obstante, sí es Entonces, una silla. Entonces, ¿cómo los... decir que usa la espalda, que no me acuerdo si la palabra era respaldo, pero que se apoya a la espalda. Ok, muy bien. Entonces vamos a decir que una silla es un mueble que tiene respaldo y que sirve para sentarse. Perfecto, ¿cierto? Entonces, el problema es, y esto que hicimos hoy día es lo que nosotros, es lo que Sartori llama bajar en la escala de abstracción, ¿cierto? Es decir, la definición, ¿cierto? Perdón. Los conceptos, ¿cierto? Pueden ser más o menos abstractos, ¿sí? En ciencias sociales o en el mundo real, ¿sí? La silla es una cosa relativamente poco abstracta. La democracia es mucho más abstracto que la silla, ¿sí? Los conceptos, cuando hablamos de abstracción, hablamos de cuestiones que son mucho más generales, ¿sí? Los conceptos los podemos ubicar dependiendo de su nivel de abstracción en una escala vertical, es decir, de arriba a abajo, ¿sí? Nos dice Sartori, ¿sí? Los podemos ubicar de arriba a abajo dependiendo de su generalidad, ¿sí? En donde arriba vamos a ubicar los elementos más generales y abajo vamos a ubicar los elementos más particulares, ¿ok? Y Sartori establece algunas reglas para recorrer esta escala de abstracción, de modo de bajar los elementos abstractos a elementos mucho más concretos, ¿sí? Entregar definiciones mucho más concretas, ¿sí? O sea, no podemos decir que silla es un mueble, porque si no vamos a estar dejando, o sea, potencialmente vamos a estar incluyendo en nuestra definición un montón de cosas que no son sillas, ¿sí? Y Sartori entonces nos entrega una serie de reglas para que las definiciones aumenten o disminuyan su grado de abstracción, ¿sí? El grado de abstracción o el grado de generalidad va a estar relacionado con la denotación y con la connotación que tienen las palabras. Perdón, con la connotación o con la denotación que tienen las definiciones, no las palabras, tienen las definiciones, ¿sí? La connotación y la denotación están inversamente relacionados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a medida que un concepto aumenta en connotación, ¿sí? Es decir, su número de características y propiedades que potencialmente lo pueden definir, va a disminuir en sus niveles de denotación, ¿sí? Por lo tanto, hay un número menor de casos que se ajustan a un conjunto de propiedades, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la democracia es un sistema, sí, es un sistema de gobierno, ahí estoy entregando una definición que está más bien ajustada a cuestiones de connotación o de denotación. ¿Cómo era, profe? ¿Cómo era de qué? ¿Cuál fue la pregunta? Si yo digo que la democracia es un sistema de gobierno, ¿sí? Esa definición se ajusta más bien a características de connotación o de denotación. ¿Denotación? Muy bien, de denotación, porque estoy entregando una definición de clase. Sabemos que la democracia es un sistema de gobierno que va a ser un sistema de gobierno como otros, ¿cierto? Como las dictaduras, bla, bla, es un sistema de gobierno particular, ¿sí? Pero no sabemos muy bien qué características tiene este sistema de gobierno. Entonces vamos a entregar una serie de atributos de modo de hacerlo menos abstracto y más concreto, ¿sí? La primera característica que vamos a entregar, dijimos que la democracia es un sistema de gobierno en el que las personas participan en la elección de sus autoridades. Entonces, la primera característica es que las personas van a participar en la elección de autoridades, ¿sí? No obstante, tal como lo
discutimos anteriormente, el agregar este elemento de connotación a la definición de democracia no nos sirve de mucho, porque no nos sirve de distinguir entre sistemas políticos, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ir agregando algunos otros elementos de connotación, ¿sí? Como por ejemplo, que se les ocurra algún otro elemento en que podamos definir claramente, definir más precisamente democracia. Dijimos que la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan para elegir a sus autoridades, ¿sí? El problema es que también podemos encontrar regímenes no democráticos que también hay elecciones, ¿sí? Cuba, La Venezuela, garantía de Chile. derecho no es una parte de la definición ¿En qué sentido? en que se aseguran los derechos de las personas. Muy bien. Entonces vamos a decir que la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan para elegir a sus autoridades y los derechos de las personas están asegurados. Bien, ¿sí? Pero ahora tenemos otro problema. ¿Cómo vamos a definir derechos? ¿Qué derechos van a estar asegurados? Vamos. ¿Qué tipo de derechos potencialmente debiesen o incluye la democracia? Los derechos humanos, Ok, derechos humanos, ¿qué más? ¿Qué más? los derechos civiles, ¿Cómo cuáles? votar, poder ser partícipe dentro de la democracia, ¿Ya? ¿Qué más? no sé, poder postular a un cargo público. ¿De acuerdo? Pero eso tiene que ver con la definición inicial que habíamos dado, ¿cierto? Con la idea de que los ciudadanos pueden participar en elecciones para elegir a sus autoridades, ¿sí? Dijimos además que las elecciones, perdón, la democracia es un sistema que además había garantía de derechos, por ejemplo, los derechos humanos, y vamos a agregar otra, hay libertad de prensa, ¿cierto? Eh, hay, hay libertad de prensa. Entonces dijimos que la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan en la elección de autoridades, hay resguardo de derechos humanos y hay libertad de prensa. ¿Ok? Esas dos características, o sea, estas características que hemos dado, ¿sí? Son características que le atribuyen características de connotación a la definición de democracia y que potencialmente nos va a servir para observar empíricamente la democracia, ¿cierto? Nos va a poder distinguir entre regímenes democráticos y regímenes no democráticos. Incluso potencialmente podemos establecer un continuo entre qué tan democráticos o qué tan o no democráticos son los países dependiendo de puntuaciones, ¿sí? De hecho, mientras más características potencialmente le vamos agregando a la definición de democracia, potencialmente más fácil podemos elaborar un ranking, ¿cierto? Cuando tenemos definiciones dicotómicas, ¿sí? Es mucho más difícil elaborar rankings que cuando tenemos otro tipo de definiciones. El punto importante es que cuando hacemos ciencias sociales, ustedes nos enfrentamos a un camino difícil que tiene que ver con observar empíricamente cosas. A nosotros nos interesa observar cosas. Imagínense que quieren medir, observar violencia. ¿Sí? ¿Qué es violencia? Desde un punto de vista conceptual podemos observar distintos tipos de violencia. Tenemos violencia política, violencia de género, violencia electoral, si se quiere, ¿sí? Violencia intrafamiliar, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos que partir por definir, entregar una definición conceptual para luego entregar definiciones operacionales. Ahora estamos viendo cómo entregar definiciones conceptuales, que es la parte más difícil. El punto está en que en la medida de que se precisen más los rasgos que distinguen un concepto, ¿cierto? Mientras más elementos de connotación le agreguemos, ¿sí? Este va a ser mucho menos abstracto, ¿sí? Pero va a ser aplicable a mucho menos casos, ¿sí? Por ejemplo, si yo defino la democracia como un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan para elegir sus elecciones, o sea, para elegir a sus autoridades, hay resguardo de los derechos humanos y libertad de prensa asegurada, potencialmente muchos países que son democráticos, ¿sí? Potencialmente los voy a estar dejando fuera porque tienen algunos problemas de violaciones a los derechos humanos o algunos problemas de libertad de prensa, ¿sí? O sea, ¿podemos decir que Chile no es democrático porque hubieran algunas violaciones a los derechos humanos? No, ¿cierto? No podemos decir que no estamos en una democracia, ¿cierto?
De hecho, eso es uno de los principales problemas que tenemos en ciencias sociales cuando entregamos definiciones, ¿cierto? Que es una decisión metodológica que tenemos que tomar. Mientras más elementos de connotación, ¿cierto? Te entregamos, ¿sí? A una definición, potencialmente menos elementos vamos a poder observar, ¿sí? A veces tenemos la tentación de definir con muchos elementos de connotación algún fenómeno, de modo a ser mucho más precisa la observación, pero el problema es que nuestra definición la hacemos tan pequeña, ¿sí? Que los elementos que potencialmente podemos observar son muy pocos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque los conceptos con menos atributos, ¿cierto? En general, aplican a una menos cantidad de cosas, ¿sí? Porque están mucho más arriba en la escala de abstracción, ¿sí? Mientras que los conceptos con más atributos, en general, aplican a menos casos, ¿sí? Porque están más abajo en la escala de abstracción, son mucho más concretos, ¿sí? La opción de una mayor o de una menor denotación o connotación de una mayor o menor abstracción, ¿sí? De los conceptos, va a influir necesariamente en la delimitación de mi universo, ¿sí? Si yo digo que una democracia es un sistema en el que los ciudadanos participan en la elección de sus autoridades, voy a estar incluyendo en mi universo potenciales casos que no son democracia, ¿sí? Pero si digo que la democracia es un sistema en que los ciudadanos participan en la elección de sus autoridades, hay resguardo de los derechos humanos, hay libertad de prensa y hay buenas pensiones, ¿sí? Potencialmente voy a estar dejando afuera un montón de casos que sí son democracia, pero que gracias a mi definición restrictiva voy a estar dejando afuera, ¿sí? Ojo con ello. Y de hecho, este es uno de los mejores ejemplos con ello en ciencias sociales, tiene que ver con las definiciones de democracia, ¿sí? El problema de la democracia es que hay cuestiones valóricas y normativas que influyen en la forma como nosotros valoramos la democracia, ¿sí? Y observamos la democracia. Por eso es que tenemos que bajarla de esta idea abstracta para tratar de medirla de manera mucho más objetiva y de manera más concreta, ¿sí? Nosotros podemos querer que la democracia haya resguardo de los derechos humanos, haya libertad de prensa, haya mejores pensiones y participemos en el proceso de deliberación, ¿sí? No obstante, no porque el hecho de que queramos, la democracia va a ser así, ¿sí? De hecho, la democracia funciona muy distinta a la forma en cómo nos gustaría que funcionara la democracia, ¿sí? El punto importante es que la escala de abstracción no solo nos ayuda a entender cómo entregar buenas definiciones, pasando de conceptos abstractos a conceptos concretos, ¿sí? Y medibles, por cierto, ¿sí? Sino también es útil para entender la relación que hay entre teoría e investigación empírica, ¿sí? Nosotros, como cientistas sociales, ¿sí? Nos usamos la teoría para definir cosas también y para establecer relaciones entre conceptos, ¿sí? ¿Dudas, consultas, comentarios, chicos, hasta acá? Profe, ¿qué fue lo último que dijo sobre la teoría y sobre qué más? Que la escala de abstracción es un buen ejemplo también de cómo en ciencias sociales se establece una relación, cómo debemos establecer una relación constante entre teoría y metodología, ¿sí? Usamos la teoría no solo para desprender nuestras variables independientes, sino que también potencialmente para entregar definiciones de cosas. Gracias, profe. De nada, Simón. Ya, si no tienen más dudas, más consultas, vamos a hacer un break Profe, de... yo tengo Sí. una duda. ¿Cuál es su duda, Pablo? Es con respecto a lo que dijo de si los conceptos con menos atributos se aplican a más o a menos casos. Los conceptos con más atributos se aplican a menos casos. Piensa, porque mientras más restrictiva sea una definición, mucho menos casos van a caber en mi definición. Si yo digo que, imagínense esto, yo digo que un alumno es una persona que va a la universidad, o un estudiante es una persona que va a la universidad. Eso es una definición poco restrictiva, ¿sí? Entonces, potencialmente cualquier persona que vaya a la universidad puede ser un estudiante, ¿sí? Ahora, si yo le voy agregando elementos de connotación a esta definición, voy a ir delimitando la cantidad de objetos que van a caer en esta definición. Si yo digo que un estudiante es una persona que va a la universidad y que además dedica entre 8 a 12 horas diarias a leer,
asista a clase regularmente y, no sé, tal día en las lecturas. No sé, estoy inventando, ¿sí? Potencialmente mi definición de estudiante se va a reducir porque mucho menos personas van a caber en esa definición de estudiante. ¿Me sigues, Paula? Sí, ahora sí, gracias. De acuerdo. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿No? Ok. Ya, entonces vamos a hacer, son un cuarto para las 9. Vamos a hacer un break hasta las 9. A las 9 en punto vamos a comenzar la segunda parte de la clase en la que vamos a ver un ejemplo de un diseño de investigación en métodos cuantitativos. ¿Ok? Nos vemos en casi 13 minutos más. Voy a dejar la sala abierta por si quieren conversar o verse, no sé, dejar de grabarse. El bloque pasado revisamos brevemente cuestiones de operacionalización y medición. Vimos cómo bajar conceptos abstractos y cuál es la relación entre connotación y denotación de las palabras, perdón, de los significados, ¿cierto? Dijimos que en la medida que agregábamos elementos de connotación a una definición, potencialmente mucho menos elementos podemos incluirlos en esta definición, ¿sí? No obstante, también es importante incluir elementos de connotación en una definición para poder efectivamente clasificar cosas y medir cosas, ¿sí? Una definición tiene tanto elementos de denotación, ¿cierto? Definición de clase, como elementos de connotación que tienen que ver con los atributos que vamos a observar en nuestro objeto de estudio, ¿sí? ¿Dudas, consultas con respecto a ello? ¿No? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ejemplo concreto de un diseño de investigación. Vamos a ver un ejemplo de todas las etapas del proceso de investigación que revisamos desde la clase pasada hasta ahora, ¿sí? Y lo vamos a ir aplicando a un estudio, a un proyecto, perdón, a un diseño de investigación. Sobre un PowerPoint, para que sea más fácil. ¿Ven? Déjenme Sí, compartir. profe. Sí, profe. Espérenme un poquito. Ahora ya no ven, ¿cierto? No. Ya nos vemos. No, ya no ven. Espérenme un poco. Estoy cerrando porque tengo un montón de cosas abiertas, entonces para que es más fácil. Ya, ahora sí, disculpen. Estoy compartiendo ahora. ¿Ven? Está la pantalla en blanco. Sí. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver un ejemplo de diseño de investigación, ¿sí? Acuérdense que el diseño de investigación, perdón, es una de las etapas del método científico, ¿sí? Dijimos que el método científico es más bien un proceso dinámico, ¿sí? Y el diseño de investigación es una etapa del método científico en la cual vamos a definir qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación y cómo lo vamos a hacer. El diseño de investigación es una etapa en la que vamos a acotar nuestra investigación y vamos a establecer cuáles son los requisitos, cuáles son los datos, los métodos y las necesidades que potencialmente vamos a necesitar y las necesidades de nuestra investigación. Un ejemplo. Supongamos que tengo como idea, quiero analizar qué tan seguros son los países de América Latina, ¿sí? Quiero analizar qué tan seguros son los países de América Latina. Hasta aquí solo una idea, ¿sí? No tenemos ningún problema de investigación, ¿sí? Entonces, potencialmente, ¿qué es lo que podemos hacer en estas instancias? Vamos a la teoría, vamos a los estudios previos, a los papers previos, ¿sí? Y comienzo una revisión bibliográfica y comienzo a aprender sobre cómo otras personas, en otras partes, no necesariamente en las mismas unidades de análisis, cómo otras personas han estudiado este fenómeno, ¿sí? La teoría no solo nos sirve para entregar explicaciones o para definir cosas, sino que la teoría, los estudios previos, nos sirven también para iluminarnos y para generar ideas, ¿sí? También nos sirve para inspirarnos, dado que no sabemos cómo, los estudios previos también nos sirven para analizar cómo otras personas han analizado
un fenómeno similar al que nosotros queremos estudiar en otros contextos, con otros datos, con otras variables quizás, ¿sí? Pero potencialmente podemos sacar algunas ideas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la teoría? ¿Cierto? Dijimos que nos vamos a la teoría. ¿Qué es la teoría? La teoría está constituida por resumen bibliográfico, resumen, revistas especializadas, papers, ¿cierto? Libros, ¿sí? A los que ustedes pueden acceder de forma gratuita y abierta a partir de la biblioteca del USACH, ¿sí? Entran ahí, se loguean con los mismos datos del correo y pueden entrar a descargar libros y los papers de manera gratuita. Los papers que están bloqueados muchas veces, ustedes los van a poder descargar a partir de ahí. ¿Saben hacerlo, no? ¿Saben utilizar los recursos electrónicos de la universidad? ¿Le han enseñado eso? ¿Cómo ingresar? Solo Gestor. Solo ok, de acuerdo. Pero está bien. O sea, las demás páginas son similares y el procedimiento es similar. Ok, está bien. Entonces, comenzamos nuestra revisión conceptual y comenzamos a armar nuestro marco teórico, ¿sí? La revisión conceptual y el marco teórico son dos cosas centrales, ¿sí? Para la investigación. En la revisión conceptual, ¿sí? La revisión conceptual consiste en identificar los conceptos que son elementales, que son claves con los que vamos a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por seguridad? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, nos sirve esta idea de la escala de abstracción, cómo vamos a observar y vamos a medir seguridad, porque potencialmente tenemos distintas dimensiones de la seguridad. Tenemos, no sé, la dimensión clásica de la seguridad tiene que ver con el uso de la violencia, ¿cierto? Pero también tenemos otras formas de seguridad o de inseguridad, ¿cierto? Entonces, potencialmente vamos a revisar los trabajos previos y vamos a ver cómo otras personas han analizado el tema de la seguridad, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que una de las formas de operacionalizar la seguridad tiene que ver efectivamente con analizar la violencia física, ¿sí? Que se ejerce dentro de un país, ¿sí? Potencialmente. Además, empezamos a elaborar nuestro marco teórico, en el cual vamos a discutir sobre las potenciales explicaciones que otras personas, que otros estudios han dado para estudiar fenómenos similares. En este caso, para estudiar por qué varía la seguridad entre países. Acuérdense que nuestros marcos teóricos potencialmente se debiesen dedicar a discutir sobre las potenciales explicaciones que otras personas han dado de fenómenos similares. ¿Sí? Lo que nosotros nos interesa es estudiar por qué, es explicar por qué las cosas varían. ¿Sí? Entonces, en nuestro marco teórico potencialmente debiésemos discutir porque hay variaciones en los distintos niveles de seguridad entre países y de qué depende que hayan distintos niveles de seguridad entre los países. ¿Sí? Entonces, vamos a discutir y vamos a distinguir sobre las variables que van a dar cuenta de fenómenos que puede explicar que los países tengan distintos niveles de seguridad, por ejemplo, y a partir de la teoría, a partir de esta discusión, vamos a organizar conceptos y vamos a plantear nuestras hipótesis, ¿sí? Las hipótesis se desprenden de la teoría, ¿cierto? Una hipótesis dijimos que era una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. Una hipótesis está constituida por una relación entre variables, ¿sí? Establece claramente cuál es la relación de mi variable dependiente con mi variable independiente, ¿sí? Por eso es que las hipótesis independientes las desprendemos de la teoría. Por eso es que decimos, perdón, que las variables independientes las desprendemos de la teoría, ¿sí? No sé, a partir de nuestra discusión teórica, vamos a dar cuenta que una de las variables explicativas de la variación de la seguridad entre países es la desigualdad, por ejemplo. Los países más desiguales tienden a tener niveles de violencia, perdón, o de seguridad mucho más bajos, ¿cierto? O el imperio de la ley, ¿cierto? La capacidad que tienen los estados de hacer cumplir las leyes, ¿sí? A mayor imperio de la ley, mayor seguridad de los países, ¿sí? Esa es una hipótesis que potencialmente podemos desprender de la teoría. Y a partir de los estudios previos que han confirmado esta relación. ¿Cierto? Entonces, propongo que respondamos como pregunta, ¿qué factores, qué variables o factores influyen en que hayan distintos niveles de seguridad en la región? ¿Sí? ¿Qué les parece esta pregunta de investigación?
parece una buena pregunta, una mala pregunta? Es poco específica, ¿Por qué es poco específica, porque no Camila? sé a qué región se refiere. Muy bien, perfecto. Esta es una pregunta que no cumple con ninguno de los requisitos, ¿cierto?, que discutimos que debía tener una pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Qué características debía tener una pregunta de investigación? Temporalidad. Muy bien, debía definir la temporalidad. Muy bien, ¿qué más? Temporalidad y espacialidad, ¿cierto? Debe estar definida temporal y espacialmente. Debe, en la medida de lo posible, esbozar una relación entre variables, ¿sí? Y en métodos cuantitativos, cuando usamos estadística, ¿cierto? Generalmente usamos preguntas de investigación que comienzan con ¿en qué medida?, ¿cierto? Porque queremos cuantificar cosas, ¿cierto? No basta con decir qué variables potencialmente pueden influir, sino que queremos decir cómo influyen las variables sobre la seguridad. Si queremos medir cosas, queremos cuantificar cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestro proceso de investigación de manera paralela, ¿cierto? Seguimos recopilamos antecedentes, ¿cierto? Debemos buscar datos que nos puedan servir para responder a mi potencial pregunta de investigación, ¿cierto? Súper importante, además, constato que efectivamente hay distintos niveles de seguridad, ¿cierto? Si no hay distintos niveles de seguridad, la seguridad sería una constante, ¿cierto? Y acuérdense que nosotros queremos explicar variables, no queremos explicar constantes, ¿cierto? Las variables, que en realidad no varían, son constantes. Y ustedes tratan de explicar constantes por variables, eso es un error metodológico grave, ¿sí? Nosotros queremos explicar variación de cosas, ¿sí? Entonces, además, voy a dar cuenta que hay distintas variables que podrían explicar el nivel de seguridad de los países, ¿cierto? Eso lo sabemos a partir de nuestra revisión teórica, ¿cierto? A partir de nuestro marco teórico, ¿cierto? De ahí desprendemos nuestras variables independientes y planteamos nuestras hipótesis, ¿sí? Es decir, tengo una inquietud, ¿sí?, que está verbalizada en una pregunta central, que no es la mejor pregunta, por cierto, después la vamos a reformular, ¿sí? Y que luego vamos a redactar en forma de problema de investigación, ¿sí? ¿Cómo vamos a justificar luego planteamos nuestra justificación, ¿cierto? Por cierto, una de las justificaciones más repetidas, ¿sí?, o más usuales, tiene que ver con la no existencia de estudios previos que hayan tratado el tema, ¿sí? Usualmente solemos usar esta justificación. Pero esto es una mala justificación, ¿sí? Es una mala justificación porque creo yo que potencialmente puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Si ustedes llegan a un tema en el que potencialmente no hay estudios previos que hayan analizado ese tema, tienen dos opciones. O se van a forrar, pues encontrar una mina de oro en la que nadie ha trabajado, ¿sí? Lo que es poco probable es que a esta altura haya temas poco trabajados, ¿sí? Lo que queremos es probar la teoría en distintos casos y en distintos contextos, ¿cierto? Entonces es más bien, es un tema, pero también puede ser un tema que no le importa a nadie, así que ojo con eso, ¿sí? O que sea poco relevante en realidad, ¿sí? Mi, mi, em, mi sugerencia es que utilicemos los criterios de justificación que revisamos en clase. Revisamos 5 criterios de justificación que potencialmente nos pueden servir y que funcionan mucho mejor que la no existencia de trabajos previos que hayan tratado el tema, ¿sí? De nuevo, en lo posible tratar de evitar este tipo de justificaciones, ¿sí? Pero si es el caso, tratar de complementarla con otro tipo de fundamento, por ejemplo, con las cosas que vimos la clase pasada, ¿sí? Luego vamos a plantear los objetivos, ¿sí? Les recuerdo que además los objetivos los vamos a dividir en objetivos generales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vamos a analizar las variables que afectan la seguridad de los países en América Latina, ¿sí? Y como objetivos específicos, recordemos que los objetivos específicos son las actividades que potencialmente yo tengo que desarrollar durante mi investigación para cumplir con mi objetivo general, que es el objetivo mucho más ambicioso dentro de mi investigación. Por ejemplo, puedo poner describir la evolución de la seguridad en América Latina, ¿sí? O recolectar datos que me permitan operacionalizar mis variables, ¿ok? Luego me voy a las variables, ¿cierto? ¿Qué eran las variables? ¿Qué era una variable? ¿Qué es una variable? Vamos. Tamara Ramírez, ¿está? Sí, ¿Cómo está Tamara? justo iba a responder ¿Justo te voy a bien. responder? ¿Qué es una variable?
Son atributos observables de la unidad de análisis que varían entre sujetos y en el tiempo, y son susceptibles de ser medidos o operacionalizados. O en el tiempo, ¿cierto? Las variables Eso. pueden variar entre sujetos o pueden variar en el tiempo, ¿cierto? Si yo les hago una encuesta ahora sobre cuál es su nivel de satisfacción con la vida en torno al coronavirus, ¿cierto? Ahí la satisfacción con la vida entre ustedes va a variar entre sujetos, va a variar entre ustedes, pero no va a variar en el tiempo, ¿cierto? Ok, muy bien. Pero es una buena definición, ¿sí? En general, las variables son entendidas como los atributos que tienen los atributos que tienen nuestras unidades de análisis, que son susceptibles de ser medidos y que varían entre sujetos o en el tiempo. Bien. Volvamos acá. ¿Ven, no? ¿Sí? Estoy compartiendo. Sí. Sí, está compartiendo. Bien. Desde el punto de vista metodológico, gracias, tenemos como mínimo dos tipos de variables, ¿cierto? La variable dependiente y las variables independientes, ¿sí? ¿Qué es la variable dependiente? ¿Qué es una variable dependiente? Es la variable que se quiere explicar. Muy bien, es la variable que nosotros queremos explicar. Muy bien. ¿Qué es la variable independiente? Las que explican a las variables dependientes. Muy bien, son las variables explicadas o las variables explicativas o las variables que explican la variable dependiente. Muy bien, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de metodológico podemos distinguir la variable dependiente y la variable independiente. Muy bien, ustedes también deberían distinguir entre variable dependiente e independiente, ¿cierto? Seguir con las variables, en nuestro caso, la variable dependiente es la seguridad, ¿sí? Que debe estar explicada potencialmente por algo. No sabemos qué es ese algo, ¿cierto? ¿Qué es ese algo? O más bien, ¿cómo defino mis variables independientes? ¿De dónde se me Se ocurre no saco desprendían mi de la variable? teoría. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, las desprendemos de la teoría, de las discusiones previas, ¿cierto? O de las explicaciones previas que otras personas han dado, que otros estudios han dado para explicar la seguridad, ¿cierto? Entonces, a partir de mi marco teórico, puedo decir, por ejemplo, que son variables independientes de la seguridad, ¿cierto? Que explican la seguridad, es lo mismo, ¿cierto? La desigualdad social, el nivel de desarrollo de los países, la corrupción estatal y el imperio de la ley, por ejemplo, ¿sí? Entre otras. Entonces, voy a reformular mi pregunta de investigación. Voy a decir ahora en qué medida la seguridad de los países es explicada por el nivel de desarrollo de los países, su desigualdad, su nivel de corrupción y el imperio de la ley en América Latina, ¿cierto? O dentro de los países, ¿sí? Luego voy a plantear mis hipótesis, ¿cierto? ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación. Muy bien, la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación, perdón, ¿sí? Pero también puede ser definido como un juicio tentativo acerca de la realidad empírica. Es lo mismo, ¿ok? Si decimos que es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación, es lo mismo que decir que es un juicio tentativo acerca de una realidad empírica, ¿cierto? Que envuelve una relación entre variables. Dijimos que una hipótesis debiese establecer claramente una relación entre dos o más variables, ¿sí? Entre una variable dependiente y una o más variables independientes, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Volvamos al ejemplo, ¿sí? En este caso, nuestra hipótesis, ¿sí? Podría ser esbozada de la siguiente manera. La seguridad de los países latinoamericanos es explicada por el desarrollo de los países, su desigualdad, su nivel de corrupción y el imperio de la ley, ¿sí? Es una oración afirmativa en la que yo doy cuenta de que depende la variación de mi variable dependiente, ¿ok? Solo eso, no tienen para qué complicarse con más, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Entonces, dijimos que nuestra variable dependiente, o de nuestra hipótesis, ¿cierto? Se desprende que nuestra variable dependiente es la seguridad, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a medir la seguridad? ¿Sí? Tenemos un montón de formas de operacionalizar seguridad, ¿sí? Vamos a bajar la seguridad de nuestra escala de abstracción, ¿sí? Y potencialmente vamos a tener una serie de indicadores
que potencialmente nos van a dar cuenta de la seguridad que hay al interior de los países. Potencialmente puedo medir u operacionalizar la seguridad de los países, como por ejemplo la cantidad de choques de trenes, ¿cierto? Y potencialmente puedo decir que a mayor choque de trenes, los países, al interior de los países son mucho más inseguros, ¿sí? O fraudes por Internet. Si los países tienen mayor cantidad de fraudes por Internet, los países van a ser mucho más inseguros, ¿sí? O la posibilidad que tienen las personas de morir por COVID-19, ¿sí? O sea, a mayor probabilidad que tengamos de morir de COVID-19, vivir al interior de esos países va a ser mucho más inseguro, ¿sí? En el fondo, lo que estoy diciendo es que vamos a entender por seguridad, ¿sí? Potencialmente también podemos entender el número de homicidios, el número de secuestros, el número de asaltos, ¿sí? A lo Lucia Dammert, ¿cierto? Y hacer estudios más bien clásicos relacionados con seguridad, ¿sí? Lo que está bien. Entonces, potencialmente, dada la disponibilidad de datos, que es mucho más fácil, ¿sí? Nuestra variable dependiente la podemos operacionalizar, por ejemplo, con el número de homicidios que hay dentro de un país, ¿sí? ¿Qué les parece la operacionalización de esta variable, el número de homicidios, para comparar la seguridad entre países? ¿Parece un indicador correcto, no? Chicos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Dijimos que estamos tratando de operacionalizar nuestra variable dependiente, ¿cierto? Nuestra variable dependiente es seguridad y estamos viendo cómo vamos a medir empíricamente nuestra variable. Y dijimos que una de las formas que tenemos de medirlo, que potencialmente podemos medir la variable, es a partir del número de homicidios que hay dentro de un país, ¿sí? Los países que tienen más homicidios potencialmente puede ser un indicador de seguridad, ¿cierto? A mayor cantidad de homicidios podemos inferir que ese país es mucho más inseguro. ¿Están de acuerdo con este indicador? Siento que es demasiado básico. ¿En qué sentido muy básico? Porque número de homicidios asumo de que comparado con el porcentaje poblacional de los países, porque no se especifica eso, por ejemplo. Ok, ¿por qué sería importante eso, por ejemplo? Porque, por ejemplo, si estuviera comparando un país como Estados Unidos versus Perú, obviamente los niveles de Estados Unidos, que tiene una población de 139 millones, va a ser mucho más alta que la de Perú, que no sé cuántos millones tiene, pero son infinitamente menores Son como que la 30 población de millones. Estados Unidos. Cierto, Sí, muy bien. sí. Sí. Eh, Muy bien, bien. Ese es uno de los problemas de este indicador. De hecho, a eso apuntaba, ¿cierto? O sea, nos basta con establecer, chicos, déjenme compartirles. No basta con establecer o con definir cuáles van a ser nuestra pregunta de investigación, nuestra hipótesis, nuestra variable dependiente, independiente. No basta con definirlos bien o con decirlos vamos a medir así, ¿de acuerdo? Sino que potencialmente tenemos que asegurarnos de que estamos midiendo correctamente las cosas. Y en métodos cuantitativos, cuando aplicamos estadística, ¿sí? Uno de los errores más comunes tiene que ver con errores de mediciones de variables, que es uno de los temas tratados en uno de los textos que ustedes tenían que leer para la clase pasada y para hoy, por cierto. ¿Sí? Lo leí o no, lo voy a preguntar en la prueba. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si utilizamos el número de homicidios como un indicador de seguridad, ¿sí? Tenemos un problema de comparabilidad. ¿Qué pasa si comparamos, podemos comparar países con distinto nivel de población? Podemos comparar, por ejemplo, tal como decía su compañera, o Brasil con Uruguay, ¿sí? En Brasil hay 210 millones de personas, ¿sí? En Uruguay hay 3,5 millones de personas, ¿sí? Desde luego, en Brasil van a haber muchos más homicidios que en Uruguay, pero es porque en Brasil hay muchas más personas. Hay 210 millones de personas, en Uruguay hay 3,5 millones de personas. ¿Sí? Hay mucho menos personas, ¿sí? Entonces, la forma en cómo seleccionamos los indicadores para operacionalizar nuestras variables, ¿sí? También va a influir en nuestras conclusiones o los resultados que tengamos. Si yo utilizo solo el número de homicidios, ¿sí? Potencialmente voy a estar llegando a resultados inexactos, a malos resultados, y voy a estar sesgando además mis resultados. La forma correcta, por cierto, creo yo, es operacionalizar la variable a partir del número de homicidios por cada 1.000 habitantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces así puedo normalizar, no normalizar, puedo comparar entre ambos países, ¿cierto? Porque lo que voy a comparar en realidad es la cantidad de homicidios que hay cada 1.000 habitantes, independiente de la cantidad
de habitantes que tenga un país en particular. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe. De acuerdo. Súper importante esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a medir y evitar problemas de medición? ¿Sí? Si tienen más dudas, pueden revisen en profundidad o cuando lo lean el texto de King, Keohane y Verba. ¿Sí? Que algunas de las cosas que tratan ellos, o los textos que tienen que leer hoy día, son precisamente algunas de las cosas que hemos tratado hoy día. ¿Sí? Ahora, vamos con nuestras variables independientes. Dijimos que nuestras variables independientes eran, las definimos primero, la desigualdad de los países, segundo, el desarrollo de los países, tercero, el nivel de corrupción de los países, y cuarto, el imperio de la ley. ¿Sí? Veamos, ¿cómo vamos a medir, cómo potencialmente vamos a operacionalizar todas estas variables? Recuerden que tenemos que operacionalizar todas y cada una de las variables. Tenemos que operacionalizar nuestra variable dependiente y luego tenemos que operacionalizar todas nuestras variables independientes. Todas nuestras variables independientes tienen que tener un reflejo empírico para que puedan ser observadas y potencialmente puedan ser medidas. Ok, pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos medir la desigualdad? ¿Cómo podemos medir desigualdad? ¿Algún indicador de desigualdad? ¿Se les ocurre? ¿Alguna forma que tenemos de medir desigualdad? Se le escapó, pero el coeficiente Gini. Muy bien, ¿cierto? ¿Qué mide el coeficiente de Gini? ¿Ah? ¿Qué mide el coeficiente de Gini? La acumulación de, no me acuerdo, de riqueza entre toda la población o entre un individuo en un país determinado. Muy bien, el coeficiente de Gini, que es un índice ampliamente usado, ¿cierto? Y citado en los últimos tiempos, el coeficiente de Gini mide la acumulación de riquezas en un país, ¿cierto? El índice de Gini es un valor que va de 0 a 1, donde 1 quiere decir que las riquezas están concentradas en una sola persona, y 0 quiere decir que todas las riquezas están distribuidas uniformemente entre todas las personas, ¿ok? Eso es lo que quiere decir, así es como se interpreta y como se lee el coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, coeficiente de Gini, la desigualdad lo podemos operacionalizar a partir, por ejemplo, del coeficiente de Gini, que es una variable continua que toma valores entre 0 y 1. ¿Sí? Muy bien. Nuestra segunda variable independiente es el desarrollo de los países. ¿Cómo podemos operacionalizar el desarrollo de los países? ¿Cómo podemos operacionalizar desarrollo? Difícil, ¿cierto? Es que también tiene que depender de qué es lo que definamos por desarrollo, porque por ejemplo a mí se me ocurre como el cálculo del PIB, pero también es una medición limitada según lo que se entienda por desarrollo. Perfecto, ¿cierto? Tenemos que definir qué es lo que vamos a entender por desarrollo. Tenemos que bajar desarrollo a partir de nuestra escala de abstracción, ¿cierto? Porque el desarrollo no es algo concreto. No vemos el desarrollo caminar por la calle, no vemos el desarrollo tomar la micro, ¿cierto? Entonces lo vamos a bajar en nuestra escala de abstracción y vamos a aplicar algunos criterios, ¿cierto? Para definir y para medir el desarrollo. Usualmente medimos desarrollo a partir de crecimiento económico, ¿sí? Efectivamente, es una forma limitada que tenemos, no captura todas las aristas y todas las dimensiones del desarrollo de los países, pero es potencialmente uno de los indicadores más usuales, y no solo es uno de los más usuales, sino que es uno de los más disponibles, que es una cuestión súper importante. Cuando hacemos investigación, no solo es importante la investigación propiamente tal, sino la disponibilidad o la viabilidad de los datos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Podemos, nos encantaría, por ejemplo, medir el desarrollo de los países a partir de las condiciones, incluir en un indicador tanto condiciones materiales como condiciones de calidad de vida de las personas, pero también condiciones no materiales, ¿cierto? Se espera también que los países más desarrollados tengan una mayor preocupación del medio ambiente, una mayor inclusión de grupos históricamente postergados, etcétera, ¿cierto? Y si bien estos elementos no los podemos incluir en nuestro indicador, en nuestra definición de desarrollo, porque potencialmente podemos dejar casos fuera, ¿cierto? Si incluimos muchos elementos de connotación en nuestra definición, ¿se acuerdan que corremos el riesgo de dejar casos fuera, ¿cierto? Vamos a medir
desarrollo económico, ¿cierto? A partir de una definición de crecimiento, ¿cierto? A partir del PIB. Entonces, potencialmente podemos medir crecimiento económico o desarrollo económico a partir del PIB de los países, ¿cierto? ¿Qué opinan de esto? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de una encuesta que había salido, o de un estudio que decía que Chile era uno de los países más felices del mundo solo porque se medían como este tipo de cosas y no otras. Claro, efectivamente, eso tiene que ver con la forma en cómo medimos cosas, bien, ¿cierto? La forma como operacionalizamos las cosas, porque la forma en cómo medimos las cosas va, de la forma como medimos cosas depende de los resultados que obtenemos, ¿cierto? Bien. O sea, si medimos desarrollo como felicidad, ¿cierto? Es distinto, pero sabemos que que el PIB es un determinante de la felicidad también, ¿cierto? A nivel de países, ¿cierto? Los países más felices del mundo también son los países más desarrollados, ¿sí? Ok, pero sigamos. ¿Pero qué opinan? Mi punto tenía que ver con la selección del PIB como un indicador de desarrollo de los países. ¿Qué opinan de usar el PIB, ¿cierto? Que nos indica crecimiento de los países para medir desarrollo de los países. ¿Creen que es un buen indicador para operacionalizar esta variable independiente? Profe, en esa perspectiva, ¿no sería más útil usar el índice de desarrollo humano que incluye el PIB entre sus variables? O sea, potencialmente sí, si yo incluyo desarrollo como, si yo en mi definición conceptual creo que el desarrollo tiene que ver con la evolución de las condiciones materiales, ¿sí? Y postmateriales de las personas, ¿sí? Y principalmente materiales, pero que no solo está afectada por cuestiones económicas, sí, efectivamente, potencialmente puedo usar el índice de desarrollo humano. El problema es que el índice de desarrollo humano no está calculado para todos los países para todos los años, ¿sí? Entonces, potencialmente, si yo quiero medir la seguridad, el efecto que tiene el desarrollo de los países en la seguridad en un periodo para el cual no tengo datos de índice de desarrollo humano, no voy a poder hacer mi investigación, ¿sí? El PIB es uno de los indicadores de desarrollo más usados. Tiene un montón de problemas, es verdad, tiene un montón de problemas que ya conocemos, que no captura todas las dimensiones que tiene el desarrollo de los países, ¿sí? Pero también acuérdense que hay una cuestión de viabilidad importante cuando hacemos investigación cuantitativa, ¿sí? Pero última vez, ¿creen que el desarrollo de los países lo podemos operacionalizar correctamente solo a partir del PIB? Independiente de la definición, y esta pregunta es independiente de la definición de desarrollo de los países. Esto tiene que ver más bien con la definición operacional más que con la definición conceptual, si se quiere. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con ello? ¿Creen que es una buena forma de capturar el desarrollo de los países, el PIB? Es que, por ejemplo, como justamente es igual generalizado el uso del PIB y también al mismo tiempo te permite como, ¿cómo decirlo?, inferir ciertas cosas respecto a cómo es el proceso dentro de los países, sobre todo económicamente. ¿De acuerdo? Si tienen un Pero PIB tenemos un problema, porque potencialmente Brasil va a tener un PIB mucho más alto que Uruguay. ¿Por qué? Estados Unidos va a tener un PIB mucho más alto que Perú. ¿Por qué? Justamente también por los temas de la cantidad de población. Bien, hay y problemas de errores de medición también, ¿cierto? No basta, ojo con esto, no basta con tener una buena ustedes se concentraron en la definición conceptual, ¿sí? En decir, no, es que el PIB no captura todas las dimensiones del desarrollo. Está bien, estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Y tratamos de justificar por qué el PIB potencialmente puede ser un buen indicador de desarrollo de los países. Pero aquí también tenemos un problema de error de medición, ¿sí? Porque el PIB depende también de la cantidad de población, ¿cierto? Estados Unidos va a tener un PIB mucho más alto que Perú, ¿cierto? Uruguay va a tener un PIB mucho más bajo que Brasil, ¿cierto? Porque Brasil tiene 210 millones de habitantes y Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, ¿cierto? La forma correcta de operacionalizar entonces mi variable independiente de desarrollo de los países, entonces, es a partir del PIB per cápita, ¿cierto? De nuevo, cuidado con los errores de medición, ¿cierto? Aquí están cayendo en un error de medición y no se habían dado ni cuenta, ¿sí? Ojo con este tipo de cosas. Son errores súper comunes que en los que solemos caer, por los que debemos ser súper conscientes de este tipo de cosas, ¿ok? Cómo medimos cosas va a condicionar
los resultados que nosotros entreguemos, ¿sí? Si estamos midiendo mal el PIB per cápita, nuestro resultado va a ser que los países con mayor PIB van a ser países mucho más inseguros, pero el problema va a ser que estamos midiendo mal las variables que no estamos controlando por la población de los países, ¿cierto? Bien. Sigamos, ven que esto es mucho más difícil de lo que pensábamos, ¿vieron? Tercera variable independiente, dijimos que eran los niveles de corrupción, ¿sí? ¿Cómo medimos la corrupción? ¿Se puede medir la corrupción? ¿Cómo podemos operacionalizar la corrupción? ¿Cómo podemos medir? Primero, ¿se puede medir la corrupción? ¿Qué opinan? Dame un minuto, tengo que enchufar mi computador. Me estoy quedando sin batería. No lo había enchufado. Ahora sí, disculpen. ¿Se puede medir la corrupción? No. ¿Cómo podemos medir? Ok, tú dices que no se puede medir la corrupción. Entonces, ¿cómo lo hacemos para incluirlo en nuestro estudio? Si potencialmente la teoría y estudios previos han mostrado que la corrupción influye sobre la seguridad, ¿sí? Y otros estudios han medido corrupción, ¿cierto? De hecho, por eso han llegado a estas conclusiones, ¿sí? En métodos cuantitativos tenemos en ciencias sociales tenemos estos problemas, que no todas cosas son fáciles de medir, de nuevo, la escala de abstracción, ¿cierto? Corrupción. ¿Cómo podemos medir? Aquí tenemos un problema, porque no solo es un concepto abstracto, sino que es un concepto difícil de medir, porque nadie va a reconocer que es corrupto, ¿cierto? Si yo voy a supongo, potencialmente una forma que tenemos de medir corrupción puede ser que yo vaya que haga encuestas en organismos públicos y pregunte qué tan extendida está la corrupción. ¿Sí? ¿Usted es corrupto? Entonces vamos a comparar el porcentaje de personas que declararon ser corruptos en el aparato estatal. ¿Les parece eso una buena forma? No, ¿cierto? Porque nadie va a declarar que es corrupto, ¿cierto? La corrupción es uno de los fenómenos, una de las variables más difíciles de observar en ciencias sociales precisamente por eso, ¿cierto? Entonces, dado que no podemos observar precisamente la corrupción, potencialmente lo que sí podemos observar, ¿cierto? Son las percepciones de corrupción, ¿sí? Le podemos preguntar a la gente, por ejemplo, ¿qué tan usted ha visto o ha conocido algún funcionario público que pida dinero o bienes a cambio de favores personales? ¿Sí? Entonces podemos tratar de tener una aproximación, un proxy, decimos en métodos cuantitativos, una aproximación, proxy, ¿cierto? A la forma de medir esta variable, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a usar para medir, para operacionalizar corrupción, vamos a operacionalizarlo a partir de una encuesta, la encuesta Latinobarómetro, ¿cierto? Que pregunta consistentemente en todas sus olas si usted ha visto o ha conocido algún funcionario público que pida dinero o bienes adicionales a cambio de favores personales. Entonces, así vamos a poder comparar esta respuesta entre países, la cantidad de personas que declara haber visto o conocido algún funcionario público que es susceptible de ser de caer en corrupción, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Profe, una pregunta. ¿Ese tipo de operacionalización no puede caer en inconsistencias como que la percepción, por ejemplo, no sé, sea 5, pero en realidad el nivel de corrupción en cuanto, no sé, a delitos, por ejemplo, sea 10? Sí. Es decir, como que la operacionalización no corresponde a la realidad. Efectivamente, ese es uno de los problemas que tenemos en ciencias sociales, porque la realidad es compleja y es compleja de operacionalizar, y porque trabajamos con conceptos abstractos, ¿sí? La corrupción es uno de los fenómenos, tal como les decía, más difíciles de observar y de medir en el mundo de las ciencias sociales, ¿sí? Pero, lamentablemente, es la forma que tenemos. Hasta ahora, a nadie se le ha ocurrido una mejor forma de observarlo, ¿sí? Y potencialmente es un indicador que puede tener distorsiones, es verdad. Tal como el PIB tiene distorsiones al medir desarrollo. Si el PIB no captura todas las dimensiones del desarrollo, ¿sí? Al medir corrupción a partir de las percepciones de corrupción, estamos cayendo en un problema, efectivamente, que potencialmente no podemos estar midiendo o capturando todas las dimensiones de la corrupción. Sí, eso es un problema grave, es un problema importante que tenemos en ciencias sociales y que potencialmente debemos trabajar en solucionarlo. Por eso también hay papers metodológicos,
¿sí? Acuérdense que los papers no solo se justifican desde un punto de vista teórico, tratar de describir, explicar y predecir cosas, sino que también podemos escribir, hacer investigaciones para tratar de medir mucho mejor cosas, ¿sí? Entonces, si a mí se me ocurre una forma mejor de medir la corrupción, de medir democracia o de medir desarrollo, ¿sí? Potencialmente tengo un paper relativamente, tengo una idea de paper, ¿sí? Pero de nuevo, la forma en cómo medimos los conceptos, la forma en cómo medimos las variables es uno de los problemas que tenemos en ciencias sociales, precisamente porque trabajamos con conceptos abstractos, conceptos que son difíciles muchas veces de medir, precisamente como la corrupción, y a veces tenemos poca disponibilidad de datos y tenemos que tener una aproximación a algunos fenómenos, a algunas variables, ¿sí? Un proxy, como les decía, como decimos en ciencias sociales, ¿sí? Muchas veces estos indicadores son indicadores que no son los mejores indicadores que potencialmente debiésemos tener, pero son los indicadores que hay. Sí, pero es un punto importante. Bien. ¿Te queda claro? Sí. Sí, porque había pensado en, por ejemplo, la transparencia de las instituciones, pero no sé si se podría operacionalizar de la misma forma, porque la metodología es muy distinta, es más cuantitativa que una encuesta, por ejemplo. O sea, potencialmente puedo operacionalizar. De nuevo, transparencia también es un concepto abstracto, ¿sí? Un concepto abstracto que tenemos que bajar. ¿Qué es la transparencia? Nosotros no andamos viendo la transparencia, ¿cierto? Transparente, bueno, pero sí, potencialmente se entiende. Sí, o sea, pero potencialmente podemos desarrollar un indicador de transparencia, ¿cierto? La cantidad de instituciones públicas que tienen información de transparencia activa y pasiva en sus páginas web, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas. O sea, la operacionalización de las variables es un proceso difícil, es un proceso complejo en ciencias sociales, pero es un proceso súper necesario. Si lo hacemos mal, vamos a tener los resultados de nuestra investigación potencialmente malos, ¿sí? Ya, sigamos. Dijimos que la desigualdad la vamos a operacionalizar a partir del Gini, ¿cierto? Indicador que varía, es un indicador continuo que varía entre 0 y 1. El desarrollo de los países lo íbamos a operacionalizar a partir del PIB per cápita, ¿cierto? De los países para no tener problemas con errores de medición. Los niveles de corrupción no vamos a medir precisamente corrupción, vamos a tratar de medir otra cosa que se parece a corrupción, como la percepción de corrupción, ¿cierto? Y finalmente, nuestra última variable es el imperio de la ley, dijimos, es decir, la capacidad que tiene, el imperio de la ley se define conceptualmente como la capacidad que tiene el Estado de hacer valer la ley, ¿sí? De poder ejercer la ley, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad que tienen los tribunales, que tiene que ver la justicia, que tiene que ver la policía. Es decir, en qué medida se aplica la ley dentro de los países, ¿sí? Los países que tienen menos imperio de la ley potencialmente debiesen de tener mayores índices de inseguridad, tener menor seguridad, ¿sí? Así, el imperio de la ley potencialmente lo podemos operacionalizar, por ejemplo, con el número de policías cada 100.000 habitantes. De nuevo, es un indicador, no es un indicador que capture todas las dimensiones del imperio de la ley, no estamos capturando el funcionamiento de los tribunales, no estamos capturando el funcionamiento de la victimización, no estamos capturando cómo funcionan las denuncias, no estamos capturando si hay corrupción dentro de las policías, ¿cierto? No estamos capturando si las cárceles tienen problemas o no, ¿cierto? Pero es un indicador que nos sirve para medir una cosa, es un indicador imperfecto, como muchos de los indicadores en ciencias sociales, pero que nos sirven para medir cosas porque trabajamos con conceptos abstractos. El imperio de la ley, como todas las cosas, o como la gran mayoría de las cosas en ciencias sociales, también es un concepto abstracto. No andamos viendo el imperio de la ley a diario, sino que lo tenemos que observar en cosas tangibles, como por ejemplo el número de policías cada 1.000 habitantes para no tener errores de medición y poder comparar entre países, ¿sí? Brasil va a tener mucho más policías que Uruguay, Estados Unidos va a tener mucho más policías que Perú. ¿Me siguen hasta aquí, chicos? ¿Dudas, consultas, comentarios hasta aquí? Muy difícil, ¿o no? ¿No? Complejo. Complejo, ¿cierto? Es complejo, pero requiere trabajo, ¿sí? No es llegar y hacerlo, ya voy a hacer un diseño de investigación, voy a medirlo así. No. Hay que pensarlo un poco más. Ok. Ok, entonces, este cuadrito resume entonces nuestras variables independientes
la forma en cómo lo vamos a operacionalizar y además algo súper importante, la fuente de nuestros datos. Acuérdense, cuando hacemos investigación siempre tenemos que tener una pata en los datos, ¿cierto? La viabilidad, tenemos que medir las cosas y para medir las cosas tenemos que tener datos, ¿sí? Si no hay datos, tenemos que pensar alguna forma de generar estos datos o potencialmente tratar de medirlos de otra forma, ¿sí? Entonces dijimos que la seguridad lo vamos a medir como la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes y los datos los vamos a sacar de la página de la CIA. ¿Conocen esa página? ¿Conocen CIA Factbook? Ok, qué bueno. Búsquenla, si no la conocen, es una página, en la página de la CIA de Estados Unidos que entrega un montón de datos relevantes para los países, ¿sí? La desigualdad la vamos a medir a partir del Gini y ese dato lo vamos a sacar del Banco Mundial. El desarrollo económico de los países lo vamos a medir a partir del PIB per cápita, ¿cierto? Y lo vamos a sacar también los datos del Banco Mundial. Las percepciones de corrupción las vamos a medir a partir del porcentaje de personas que declararon haber conocido a alguien que debió recibir un pago adicional para hacer su trabajo, y estos datos los vamos a sacar de la encuesta Latinobarómetro, ¿sí? Y finalmente, el imperio de la ley lo vamos a operacionalizar a partir de la cantidad de policías cada 1.000 habitantes, y estos datos también los vamos a sacar de la página de la CIA. Potencialmente, si es que estos datos aquí, la verdad es que estoy mintiendo un poco, estoy haciendo un poco de trampa, porque la cantidad de policías no es un dato público, no es un dato que conozcamos, ¿sí? Entonces, lo que nos complica mucho más es operacionalizar el imperio de la ley, ¿sí? Okay. Por cierto, advertencia, que también tiene que ver con errores de medición. No medir con los mismos indicadores la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que la seguridad, por ejemplo, puedo decir que, perdón, vemos el ejemplo que les puse, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero medir delincuencia por el número de delitos, ¿sí? Y digo que la delincuencia está explicada por la seguridad pública, y la seguridad pública la explico o la operacionalizo a partir del número de delitos, voy a tener el mismo indicador para mi variable dependiente y para mi variable independiente, lo que es un error, ¿ok? Porque cuando varíe la delincuencia, va a variar la seguridad pública, por lo tanto no voy a explicar nada. Ambas van a ser constantes y no van a ser variables, ¿sí? ¿Me siguen esto, no? Tener cuidado con operacionalizar con los mismos indicadores la variable dependiente y las variables independientes. Debemos utilizar distintos indicadores para medir la variable dependiente y las variables independientes, pero también para medir las distintas variables independientes entre sí, ¿de acuerdo? Si utilizamos los mismos indicadores para medir la variable dependiente y las variables independientes, o si utilizamos los mismos indicadores para medir más de una variable independiente, vamos a tener un problema que en ciencias sociales se conoce, o en metodología, se conoce como un problema de, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se llama ese problema? Endogeneidad, ¿cierto? Tenemos problemas de endogeneidad causal, pues no vamos a poder explicar nada, pues la variable dependiente está medida con los mismos indicadores de la variable dependiente, entonces la variable dependiente va a explicar la variable independiente y la variable independiente va a explicar la variable dependiente, ¿sí? Entonces no vamos a poder explicar nada. Ok. Una vez que seguimos operacionalizando, seguimos en nuestro proceso de diseño de investigación, lo importante, dijimos además que en nuestro proceso de diseño de investigación, una de las cosas que hacemos es acotar el tema, ¿sí? Los buenos temas de investigación o las buenas preguntas de investigación siempre están acotadas temporal y espacialmente, lo que hasta ahora no hemos hecho, ¿cierto? Por cierto, qué tan acotado sea nuestra investigación en términos temporales y espaciales puede depender de dos cosas. Primero, de nuestros intereses personales, obviamente. A mí, por ejemplo, no me interesa estudiar, no sé, Asia, ¿sí? No obstante, si es necesario para mi pregunta de investigación incluir países de Asia, pues lo voy a tener que hacer, pero también depende un poco de nuestros intereses, ¿cierto? Pero por cierto, también depende de la viabilidad y los recursos que tengamos. Si tengo que incluir Asia para responder mi pregunta de investigación, pero no tengo datos de Asia para medir ya sea mi variable dependiente o algunas de mis variables independientes, pues no voy a poder incluir los países de Asia y solo voy a poder incluir los países, no sé, de América Latina, ¿sí? Lo importante es que siempre en un diseño de investigación debemos acotar temporal y espacialmente nuestra investigación, ¿okay? ¿Qué pasa si replanteo mi problema de investigación? ¿Qué pasa si replanteo mi investigación en general? No pasa nada. No es nada grave y de hecho,
Generalmente, durante el proceso de investigación, vamos replanteando y vamos moviendo piezas constantemente. Vamos modificando cosas, porque el proceso, ya sea el proceso de diseño de investigación, como el proceso de ejecutar la investigación, es un proceso dinámico, no es un proceso estático en el que planteamos los objetivos y después ya no podemos volver atrás, ¿sí? Todo lo contrario, dado que potencialmente siempre están saliendo nuevas investigaciones, nuevos datos, o potencialmente siempre podemos incluir nuevas técnicas, o inclusive podemos tener nuevas ideas, ¿cierto? No pasa absolutamente nada si yo cambio o si replanteo un poco mi investigación, ¿cierto? Replantear consiste en ajustar algunas piezas de la investigación, ¿cierto? Puedo acotar de mejor forma el estudio y hacerlo mucho más específico si quiero, ¿sí? Y así voy de lo general a lo particular. Cuando generamos conocimiento, cuando hacemos ciencia, ¿sí? La faena incremental del conocimiento, ¿cierto? En general puede otorgar mucho más novedad a los estudios, ¿cierto? Si vamos de a poco, entregando algunas explicaciones poco a poco, ¿cierto? Eso en general le otorga eso mucho más valioso, ¿sí? Que entregar explicaciones generales que a veces no nos aportan tanto en describir, explicar o predecir algunas cosas del comportamiento social. Estamos terminando. No. Entonces, no pasa nada si replanteo mi investigación. De hecho, vamos a hacer un replanteamiento general en nuestro diseño de investigación, ¿cierto? De hecho, mediante estos primeros pasos ya podemos ver si nuestra investigación es o no viable, ¿cierto? Podemos ajustar algunas estimaciones, por ejemplo, especificar mucho más mi estudio y hacerlo con ciertas políticas de seguridad en específico, o, por ejemplo, vamos a replantear la pregunta de investigación. ¿Se acuerdan cómo era nuestra pregunta de investigación al principio? Una pregunta súper vaga, súper general, y poco a poco la hemos ido formalizando y la hemos ido bajando a una cuestión mucho más particular. ¿En qué medida las características de los países, perdón, me equivoqué. ¿En qué medida el imperio de la ley, el desarrollo de los países, la corrupción estatal y la desigualdad que afectaron a los países, que afectaron a Chile, Uruguay y México en 2019, potencialmente explican los niveles de seguridad, ¿sí? Entonces, planteamos o definimos nuestros casos, ¿sí? Chile, Uruguay y México. Estos casos no los definimos de manera aleatoria tampoco, no son porque sí. Tenemos distintos niveles de seguridad. Tenemos México que tiene altos niveles de inseguridad, Uruguay que tiene bajos niveles de inseguridad, y Chile que tiene niveles medios de seguridad. Para que efectivamente nuestras variables varíen, ¿cierto? Hacemos esto, ¿cierto? Nuestra unidad de análisis van a ser los países de América Latina, nuestra unidad de observación van a ser los países. Luego, una vez que hacemos lo anterior, ¿cierto? Establecemos nuestro diseño de investigación y planteamos formalmente nuestras preguntas. Recordemos que el diseño de investigación responde a 3 preguntas. No son 2 preguntas, son 3 preguntas, disculpen. Vamos a responder a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y súper importante, cómo medir las variables, que es súper importante en métodos cuantitativos. Si para este ramo súper importante es cómo vamos a operacionalizar las variables, ¿sí? Luego definimos los métodos y técnicas, ¿cierto? Vamos a decir que vamos a utilizar un método cuantitativo, el método de recolección de datos. Vamos a recolectar datos a partir de fuentes secundarias. Nosotros no vamos a generar nuestros propios datos, sino que vamos a recolectar datos de otras personas que ya los capturaron. Vamos a sacar datos del Latinobarómetro, del Banco Mundial, de CIA Factbook, etcétera, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a analizar los datos? Lo vamos a hacer a partir de estadística descriptiva y estadística inferencial. Vamos a hacer regresiones lineales, ¿sí? Que es una técnica estadística que vamos a aprender en el semestre. Es una técnica que van a aprender más adelante, en la cual nos va a permitir estimar con certeza cuál es el efecto que tienen nuestras variables independientes sobre la variable dependiente. Incluso, es más, a partir de esta técnica estadística, nosotros vamos a poder calcular y estimar efectivamente en qué medida la seguridad de los países varía cuando nuestras variables independientes cambian, ¿sí? De hecho, vamos a poder estimar cuánto, por ejemplo,
cambia la seguridad en un país cuando, por ejemplo, el Gini varía en un punto. ¿Sí? Si el Gini baja o sube en un punto, la seguridad varía y vamos a poder estimar cuánto varía a partir de esa variación. Finalmente, vuelvo a la viabilidad, ¿sí? Que es una cuestión que es la que debo tener presente durante todo el proceso de desarrollo de mi diseño de investigación, en el cual tengo que considerar si tengo todos los recursos que necesito, estos tiempos, datos, plata, o potencialmente cualquier otro recurso que yo necesite para poder probar mi hipótesis, ¿sí? Y finalmente, defino las actividades y el cronograma. Hago un listado con todas las actividades o tareas que voy a realizar, que por cierto están asociadas a mis objetivos específicos. ¿Se acuerdan? Los objetivos específicos son las tareas que yo debo realizar para cumplir con mi objetivo general, ¿cierto? Estas etapas tienen que ver con cada una de las distintas etapas del diseño de investigación para poder probar mis hipótesis, ¿sí? Y además vamos a establecer cuál es el tiempo que le vamos a destinar a ellas a partir de un cronograma o a partir de una carta Gantt. La clase pasada, perdón, el martes pasado revisamos cómo construir una carta Gantt. Y es así como llegamos al final, más o menos, en el proceso de diseño de investigación. Por cierto, de nuevo, este es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Una vez que ya planteamos nuestra carta Gantt, ya tenemos todo listo, y nos dimos cuenta que hicimos algo malo, se nos ocurrió otra idea, potencialmente podemos volver a replantear nuestro problema de investigación, nuestra idea preliminar, lo que potencialmente nos puede llevar a identificar nuevas variables independientes, una nueva operacionalización de las variables, etc. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Les queda más claro con este ejemplo sobre cómo diseñar una investigación y cómo aplicar los distintos elementos del diseño de investigación que ya habíamos revisado, chicos? Gracias. Sí, mucho más claro. ¿Siguen aquí? Sí. Ok. ¿Dudas, consultas, comentarios, chicos? ¿Hasta acá? ¿Profe? Sí, Sofía. Pero tengo una duda sobre la prueba. Cuénteme. ¿Entran todos los textos que salen en el programa antes de la semana de la prueba? Sí. ¿Y es individual? No lo sé aún. Ya. Sí. Entonces, terminamos de ver la materia de la primera parte del curso que tenía que ver con un repaso de la epistemología de las ciencias sociales para métodos cuantitativos y repaso de diseño de investigación, ¿sí? La próxima semana vamos a tener nuestra primera prueba que va a incluir todos los contenidos que hayamos revisado en clases, todos los contenidos revisados en ayudantía y todas las lecturas del curso, ¿de acuerdo? La prueba se la voy a subir el día viernes, después de la ayudantía, el viernes se la voy a subir, y van a tener una semana para enviarme la prueba, ¿sí? El próximo martes no vamos a tener clases regulares para que tengan el tiempo para responder. No obstante, igual me voy a conectar para resolver dudas que ustedes tengan con respecto a la prueba, ¿de acuerdo? ¿Algunas dudas, consultas, comentarios con respecto a la prueba ahora? ¿No? ¿Todo claro? Profe, ¿la prueba va a ser como de aplicación, de análisis o como de selección múltiple? O No, cómo va de a ser el selección múltiple no va a formato? ser. Debe ser de análisis o de aplicación, sí. Ah, ya. Gracias. No, yo creo que apliquen ahora las cosas que hemos revisado en clases. Ya. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Que tengan una buena semana. Cuídense. Cualquier cosa me pueden escribir, me pueden mandar un correo o me dejan un mensaje en el Classroom. Voy a subir la clase ahora en un ratito. Voy a subir el video y cualquier cosa me escriben. El viernes les subo la evaluación y el martes, les recuerdo que no vamos a tener clases, pero sí se van a poder conectar a discutir conmigo y conversar sobre dudas que tengan con respecto a la prueba. Que tengan una buena semana, cuídense y chao. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Profe. No, gracias.